Pedro Fernández, de la cima al abismo. La mochila azul. Es la historia de este video. Desde muy pequeño se convirtió en el niño prodigio al que todos conocían. Aquel muchachito de sombrero, mirada inocente y una mochila azul que terminó cargando una fama demasiado grande para su edad. Es que el amor es así, 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 hoy te hace llorar. Mientras otros niños apenas andaban correteando la pelota, Pedrito ya cantaba frente a multitudes, aparecía en películas y comenzaba a ganarse un lugar entre las figuras más queridas de México. Se comiera como se... Ya saben que no todo lo que brilla es hebilla de cinturón. Detrás de las canciones, los aplausos y aquella sonrisa que parecía no borrarse nunca, también hubo decisiones difíciles, momentos familiares muy delicados y varias polémicas que lo pusieron en el ojo del huracán. Cantar, Gustavo. Considero que era demasiado inocente y se convierte en una tentación todo. Las chavas, el alcohol. Porque una cosa era lo que el público veía arriba del escenario, algo muy romántico y muy bonito, y otra muy distinta a lo que pasaba cuando se apagaban las luces. ¿Qué tal mi raza? ¿Cómo están? Pásenle y acomódense, porque hoy vamos a platicar de la fama del inolvidable niño de la mochila azul, de sus primeros pasos en la música, de las vueltas que dio su carrera, de las polémicas que lo persiguieron y de esa vida familiar que siempre trató de mantener lejos del mitote. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Pero antes de comenzar, échenme la mano, suscríbanse al canal, píquenle la campanita y compartan este video con ese amigo que se sabe las canciones de Pedro Fernández de atrás para adelante. Ahora sí, vámonos recio a lo que nos truje chencha. Cuando todo era inocencia, hay niños que desde pequeños sueñan con ser doctores, futbolistas y policías, pero a José Martín Cuevas Cobos le pasó algo muy distinto. Antes de aprenderse las tablas de multiplicar, ya se sabía de memoria un montón de canciones rancheras. Yo juego baraja y ese parrandear de lo mismo el estómago tequila mezcal. Y no era porque alguien lo obligara, simplemente cada vez que escuchaba sonar un mariachi por la radio, el chamaco dejaba lo que estaba haciendo y se ponía a cantar como si el mundo se fuera a acabar. José Martín nació el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, una tierra donde la música ranchera se respira todos los días. Era el mayor de 5 hermanos y aunque en su casa no sobraba el dinero, tampoco era que vivieran en la miseria. Lo que sí había era una familia trabajadora y un padre que muy pronto descubrió que aquel niño tenía un talento fuera de lo normal. del río Araucán. No hacía malo más. Dicen que los gustos se aprenden en casa y con Pedrito eso quedó clarísimo. Mientras otros niños pedían que les pusieran caricaturas, él prefería quedarse escuchando las canciones de Pedro Infante, Javier Solís y por supuesto Vicente Fernández. Y mi mamá me oyó que estaba cantando la del Rey. Y pues me oyó y cuando llegó mi papá del trabajo en la noche le dijo, mi papá me dijo, a ver, porque mi nombre verdadero es José Martín Cuevas Cobos. Él cerraba los ojos, afinaba el oído y trataba de imitarlos. No tenía clases de canto ni maestros particulares. Todo era de puro oído y de repetir una y otra vez las canciones hasta que le salieran derechitas. Claro que también iba a la escuela como cualquier chamaco de su edad, entre cuadernos, tareas y uno que otro regaño por andar distraído, llevaba una vida bastante normal. Todos los días, ¿no? Caminaba cualquier cantidad de tiempo para llegar al colegio. Estaba lejos. Sobre todo cuando vivía en el Cerro del Cuatro. Estaba lejecitos. Nadie en ese salón de clases podía imaginar que uno de sus compañeros estaba a punto de cambiar su vida para siempre, porque en ese momento José Martín todavía era solamente un niño más en Guadalajara, pero había algo que lo hacía diferente. Donde hubiera una reunión familiar, una comida o una fiesta, no faltaba quien dijera, a ver Pedrito, échate una canción. Y él no se hacía de rogar, pues de eso pedía su limosna, como quien dicen, era su mero mole. Se acomodaba como podía, respiraba hondo y comenzaba a cantar con una seguridad que sorprendía a propios, a extraños, a adultos, jóvenes, niños, a todo el mundo los dejaba con la boca abierta. Más de uno se quedaba viendo al otro como diciendo, este chamaco, ¿qué onda? ¿De dónde salió? Trae algo especial. Yo escuchaba, sabía quién era Vicente Fernández porque lo escuchaba en la radio. Y entonces, oye...
El primero en creer de verdad que aquello podía convertirse en algo grande fue su padre, don José Luis Cuevas. En lugar de verlo como una ocurrencia de niño, decidió apoyarlo. Empezó a llevarlo a pequeños eventos y palenques allá por Jalisco, para que perdiera el miedo a cantar frente a la gente. No eran conciertos ni escenarios enormes, eran oportunidades sencillas donde el niño iba aprendiendo, canción tras canción, a dominar los nervios. Sus canciones sonaban todo el día y yo, pues, mi única referencia con los medios de comunicación era el radio. Con apenas 6 años, el chico ya se subía a cantar delante de personas que no conocía. Imagínense los nervios. Hay adultos que todavía se ponen a temblar cuando les toca hablar frente a 10 personas o cantar en el karaoke. Hay quienes no se animan ni a eso. Y él ya estaba enfrentándose a un público con un sombrero que le quedaba grandote. Aquellas presentaciones comenzaron a llamar la atención de varias personas relacionadas con la música. Y poco a poco el comentario empezó a correr entre quienes frecuentaban los palenques de Jalisco. Decían que había un chamaco con una voz muy peculiar y que valía la pena escucharlo. Y él tenía sonando en la radio una canción que decía: las carreras de caballos y los naipes de colores para mí son pura vida. Y se la canté. Él no tenía idea de lo que estaba provocando, solo disfrutaba cantar, sin darse cuenta. Cada canción lo acercaba un poquito más al momento que cambiaría su destino para siempre. Cuando te perdí, no me conformé. Y fue precisamente en uno de esos palenques donde el destino decidió meter la cuchara. Ahí estaba a punto de cruzarse con el nombre que le abriría la puerta más importante de toda su vida. Vean amigos, Pedro Fernández fue el niño que conquistó a México. Hay momentos que cambian una vida para siempre y curiosamente casi nunca hacen mucho ruido cuando suceden. Para José Martín, aquel día apareció uno más, se subió al carro junto con sus papás sin imaginar que el viaje que estaba por hacer no solo lo llevaría a la Ciudad de México, sino a una vida completamente distinta. Después de escucharlo cantar en la feria de Tlaquepaque, Vicente Fernández el Charro de Huentitán quedó convencido de que ese chamaco tenía un don que no se encontraba todos los días. Y empiezo yo a cantarle una canción y como en la mitad de la canción, un poquito antes, Vicente se empieza a poner como un poco triste y se le empiezan a asomar las lágrimas en los ojos y de repente dice: no, esa ya no. Por eso habló con su padre y le dijo que era momento de presentarlo con la gente de CBS, la misma compañía donde él grababa sus discos. Aquella recomendación valía oro. No cualquiera podía tocar esas puertas y mucho menos llegar recomendado por una de las voces más importantes de la música ranchera, y hasta lo mandó donde su sastre para que le hiciera un traje de charro. Imagínense amigos. Nos había mandado ahí para que me tomaran medidas porque me iba a regalar un traje de charro. Traje de charro que uso para la portada del disco de La Mochila Azul. Mi primer traje de charro. O sea, tu primer traje de charro te lo regaló. Pues el chamaco ya estaba, pues como quien dice, hecho. Cuando llegaron a las oficinas de la disquera, José Martín apenas tenía 7 años y mientras los adultos hablaban de contratos, grabaciones y planes para el futuro, él seguía siendo un niño que seguramente estaba más preocupado por entender qué hacía en un lugar tan grande que por imaginar que su vida estaba dando un giro de 180 grados. Los ejecutivos lo escucharon cantar con atención y bastaron unos cuantos minutos para darse cuenta de que ahí había madera de cantante. No era un niño haciendo gracia, tenía voz, presencia y sobre todo transmitía una emoción que muy pocos artistas logran provocar incluso siendo adultos. Así fue como tomaron la decisión de firmarlo y apostar por aquel pequeño cantante jalisciense. La Ciudad de México y voy a los Estudios América. Ahí me presentan ante los ejecutivos de CBS, los mismos que me ayudaron a comprar mi departamento cuando yo ya era un adolescente, don Armando de Llano y Raúl Bejarano. Sin embargo, antes de grabar un solo disco, había un asunto que resolver. En aquellos años era muy común que las compañías disqueras buscaran nombres artísticos para sus nuevos talentos. Pensaban que un nombre corto, fuerte y fácil de recordar ayudaría a conectar con el público. José Martín Cuevas Cobos no le iba a funcionar. Fue entonces que la disquera consideró que para el escenario necesitaba otra identidad.
Allí llegó la gran decisión, le propusieron un nombre inspirado en los dos artistas que más admiraba en ese momento. Pedro, en honor al inolvidable Pedro Infante, el ídolo del pueblo. Fernández, como reconocimiento a Vicente Fernández, el hombre que había abierto la puerta más importante de su carrera y a quien siempre consideró su padrino artístico. Las carreras de caballos y los naipes de colores para mí son pura vida. Y lo oí y me quedé con la boca abierta. Así, casi sin darse cuenta, José Martín quedó para la familia y nació Pedro Fernández para todo México. Una vez firmado el contrato, las cosas comenzaron a moverse a una velocidad impresionante. Los productores no querían perder tiempo y enseguida empezaron a preparar el material con el que presentaría al nuevo artista. Así empezó. Pocos meses después estaba yo ya en el estudio grabando lo que fue mi primer disco, que fue el disco de La Mochila Azul. Claro, claro. ¿Y cómo era la dinámica? Porque estabas chiquito y ibas a la escuela. Sí. ¿Y cómo hacías para...? Pues muy mal. Entre todas las canciones apareció una que parecía sencilla, casi inocente. Hablaba de una mochila azul, de una niña y de esos primeros enamoramientos que todos recordamos con una sonrisa. Nadie dentro de la compañía imaginaba que aquella melodía terminaría convirtiéndose en una de las canciones infantiles más famosas de la historia de la música mexicana. Como luego dice la gente, a veces el caballo bueno se conoce desde que sale del corral, y esa canción traía suerte desde la primera nota. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? El éxito fue inmediato. La de La Mochila Azul comenzó a escucharse por todas partes. Sonaba en la radio desde muy temprano, en las tiendas, en los mercados, en los camiones y en las reuniones familiares. Era una de esas canciones que bastaba escuchar una sola vez para pasar el resto del día tarareándola. Sin darse cuenta, el público quedó encantado con aquel niño de sombrero, traje de charro y una voz que parecía mucho más grande que su edad. En muy poco tiempo dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno que nadie había visto venir. Ni a recreo quiero salir. Cuando la canción todavía seguía conquistando al público, llegó otra oportunidad que terminaría disparando su popularidad hasta las nubes. El productor Rubén Galindo decidió llevar aquella historia al cine y eligió a Pedrito como protagonista de La Niña de la Mochila Azul. Pues claro, ¿y quién más? Si él era el cantante de la canción, dijera mi tía, pues ¿a quién más vas a ponerle el zapato? ¿A quién más le quedaba el guarache? Pues solamente a él, ¿a poco no? Fue un acierto total. La película y la canción se impulsaron mutuamente. No tengas miedo, no pasa nada. Que Dios te oiga. Quienes iban al cine salían cantando y quienes escuchaban la canción querían ver la película. Era un círculo perfecto que convirtió al pequeño cantante en el artista infantil más famoso de todo México. De pronto ya no era raro verlo en revistas, programas de televisión, entrevistas y carteleras de cine. Donde quiera que aparecía había niños que querían saludarlo y adultos que no podían creer el talento de aquel chamaco. Pero mientras para el público todo parecía un cuento de hadas, dentro de la casa de los Cuevas la rutina había cambiado por completo. Se venía dando. Disfrutaba lo que tenía que disfrutar y lo que no, pues no, ¿verdad? O sea, lo que no me gustaba, pues no. La Chucha Rodríguez fue mi manager. Sus papás seguían acompañándolo y procurando que no enfrentara solo aquel mundo completamente nuevo. Lo llevaban a entrevistas, grabaciones y presentaciones, intentando que, a pesar del éxito, nunca olvidara que seguía siendo un niño. Sin embargo, la agenda comenzó a llenarse cada vez más. Un compromiso llevaba a otro, una presentación abría la puerta a una gira y cada disco traía nuevas responsabilidades. Sin darse cuenta, la familia entera empezó a vivir al ritmo de la carrera de aquel pequeño artista. Cuando empecé a hacer cine me ponían un maestro particular, pero no funcionaba tampoco tan bien porque ese tema yo trabajaba de 7, 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde y después de eso... Y es que la fama tiene una costumbre muy peculiar. Llega sonriendo, repartiendo aplausos, fotografías y ovaciones, pero también empieza a exigir sacrificios que al principio casi nadie alcanza a ver. Lo que parecía el inicio de un sueño que se estaba construyendo, poco a poco y sin hacer ruido, era una realidad muy distinta para aquel niño de apenas 7 años.
Nadie podía imaginar que detrás de tantos aplausos también comenzarían a sembrarse diferencias que, con el paso del tiempo, terminarían marcando para siempre la relación de las personas que más amaba. Cuando Pedrito se convirtió en un negocio, la fama llegó tan rápido que en la familia Cuevas apenas tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando. Un día era una familia como cualquier otra, y al siguiente había discos que grabar, películas que filmar, entrevistas, giras y empresarios haciendo fila para contratar al muchachito que estaba conquistando a México. Y es que, como decía mi abuelita, que en paz descanse, cuando la milpa empieza a dar, hasta los vecinos se asoman a ver la cosecha, y eso fue exactamente lo que ocurrió. De pronto todo giraba alrededor de Pedrito. Que pasas de que te vean como un hijo a que te vean como un producto que provee más que en un hijo, ¿no? Porque el dinero comenzó a entrar como nunca antes había entrado en aquella casa. Cada presentación dejaba un pago, cada película otro pago, cada disco vendido representaba más ingresos. Y de repente nos sorprende un montón de dinero. No todos tenemos la capacidad de saber qué hacer con ese. La vida cambió de golpe, en la mesa ya no faltaba la comida, la preocupación por llegar al final de la semana comenzó a quedarse atrás. Sin buscarlo, un niño de apenas 7 años se había convertido en el sostén económico de toda su familia. Qué vueltas da la vida, amigos, porque mientras otros chamacos todavía pedían dinero para comprarse un trompo o unas canicas, Pedrito ya era quien llevaba el pan a la mesa. Como era menor de edad, había alguien que debía hacerse cargo de todo lo relacionado con su carrera. Ese papel lo tomó su padre, José Luis Pepe Cuevas. Él era quien hablaba con los empresarios, negociaba las presentaciones, revisaba los contratos y recibía el dinero que producía el trabajo de su hijo. Gané lo que ganaba. ¿Cuánto me pagaban por una presentación? No lo sé, porque de eso se encargaban mis papás, ¿no? Yo me empiezo a enterar y empiezo a tener... Pedrito solo hacía lo que mejor sabía hacer: cantar, subirse al escenario, sonreír frente a las cámaras, grabar discos y películas. Del resto se ocupaban los adultos. Y siendo sinceros, cualquier niño de esa edad habría hecho exactamente lo mismo, ¿a poco no? Y es que, amigos, ¿quién se pone a preguntar por cuentas o contratos cuando apenas está aprendiendo a vivir? Y con el paso del tiempo, el trabajo fue ocupando cada rincón de la casa. Ya no existía una línea clara entre el papá y el representante. En el desayuno se hablaba de presentaciones, en la comida de viajes, y por la noche seguían haciendo planes para la siguiente gira. La familia comenzó a vivir al ritmo de la carrera de Pedrito. Como decía una comadre, cuando el dinero entra por la puerta, también llegan preocupaciones que nadie invitó, y esas preocupaciones empezaban a instalarse sin que casi nadie lo notara. Porque mi relación padres e hijo fue muy fría y muy pronto fue poca comunicación, ¿no? Pedrito seguía confiando plenamente en su padre. Nunca pasó por su cabeza desconfiar del hombre que lo había llevado de la mano desde sus primeras presentaciones. Si había que viajar, pues viajaba. Si había que grabar un disco, pues lo grababa. Si tocaba pasar horas en un estudio o recorrer cientos de kilómetros para llegar a un palenque, ahí estaba. Él cumplía con su parte porque pensaba que los mayores estaban haciendo lo correcto. Después de todo, era un niño rodeado de adultos que parecían tener todas las respuestas, pero poco a poco dejó de ser aquel chamaco que aceptaba a todo sin preguntar. Empezó a crecer, a observar y a hacerse preguntas que antes ni siquiera le cruzaban por la cabeza. Llegar a su momento, yo iba a tener que pedir cuentas de eso, ¿no? Dijo, no es porque quieras, es porque simple y sencillamente es lo normal y es lo que va a ocurrir. Fue su abuelo quien empezó a abrirle los ojos. Quería entender cómo funcionaba su carrera, por qué unas decisiones sí se tomaban y otras no, y qué rumbo iba a seguir su vida. El muchacho ya tenía pelos en la cara y también ideas en la cabeza. Ya no bastaba con decirle qué hacer, ahora tenía que entender el por qué. Y para ese entonces ya su manager era su abuelo, por situaciones familiares que impedían viajar a toda la familia. Otros hermanos, Claro. ¿quién se va a ir con el niño? Entonces le pidieron de favor a mi abuelo que si me acompañaba.
Claro. Pero ese acompañamiento no tenía fecha de caducidad. Fue ahí donde comenzaron las primeras diferencias. No llegaron de golpe ni explotaron en una sola discusión. Se fueron acumulando como esas goteras que parecen inofensivas hasta que un día ya echaron a perder todo el techo. Pedrito empezaba a mirar su carrera de una manera distinta y su padre seguía convencido de que él debía seguir tomando las decisiones. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder con facilidad, porque los dos creían estar haciendo lo correcto. Que fue defender a mi hija. En una compañía de discos deciden bloquearte. Un par de años, casi 3 años muy difíciles. Cuando las cosas no van bien, la gente se aprovecha. Y si yo ganaba 100 pesos, pues... El ambiente dentro de la familia comenzó a ponerse cada vez más tenso. Lo que antes eran conversaciones tranquilas terminó convirtiéndose en desacuerdos cada vez más frecuentes. El hijo quería abrir las alas. El padre pensaba que todavía no era el momento de soltarlas. Y ya lo decía mi abuelo, 2 gallos no cantan a gusto en el mismo gallinero. Cuando ambos quisieron llevar las riendas del mismo caballo, el camino empezó a hacerse cada vez más difícil. Con apenas 15 años, Pedrito tomó una decisión que sorprendió a muchos. Hizo sus maletas, dejó la casa y se fue a vivir a la Ciudad de México para empezar una nueva etapa y hacerse cargo de su propia carrera. No era un muchacho rebelde buscando problemas, era un joven que sentía que había llegado el momento de tomar las decisiones sobre su propia vida, aunque eso significara alejarse de las personas que más quería. ¡Páralo! Y que corre detrás del carro, José Luis, y que lo detiene. Ajá. Allá lo detuvo, allá como a 100 metros, ¿no? Aquella despedida no solo marcó el final de una etapa, también abrió una herida que tardaría muchos años en cerrar, porque detrás de aquel distanciamiento todavía quedaba un asunto mucho más delicado esperando salir a la luz. Un tema que casi nadie hablaba, pero que terminaría cambiando para siempre la relación entre Pedrito y su padre. Y es que, amigos, había algo que nunca le enseñaron, y fueron las cuentas. Cuando Pedrito dejó la casa para empezar una nueva etapa en la Ciudad de México, no solo cambió de dirección, también comenzó a mirar su propia vida con otros ojos. Hasta ese momento había trabajado desde que era un niño, había grabado discos, filmado películas, recorrido buena parte del país y llenado escenarios. Pero había una pregunta que nunca se había detenido a hacer. ¿Qué había pasado con todo el dinero que había ganado durante tantos años? Es una pregunta lógica, amigos, porque, a ver, ahora ¿dónde está todo ese dinero? ¿Qué se hizo? Hay una distancia de mucho tiempo de cero contacto y entonces, pues, ¿qué te puedo yo decir de eso? No hay nada que hablar de eso. ¿Tu familia es la que tú formaste? Y es que, amigos, el que nunca pregunta, nunca sale de dudas. Y el joven empezó a preguntar. Quería entender cómo se había manejado su carrera, quién había tomado ciertas decisiones y, sobre todo, qué había sido del fruto de su esfuerzo de tantos años de trabajo. Ya no era el chamaco que aceptaba todo porque sí. Ahora era un joven que quería hacerse responsable de su propio destino y eso incluía tener las cuentas claras. Ahora sí que no le salieran con que a Chuchita le bolsearon. Las respuestas no llegaron como él esperaba. Entre una explicación y otra, entre papeles que no aparecían y recuerdos que ya no coincidían, las dudas fueron creciendo. Lo que al principio parecía una simple conversación terminó convirtiéndose en un asunto mucho más delicado. Porque una cosa es confiar ciegamente cuando tienes 7 años y otra muy distinta era hacerlo cuando ya empezó a entender cómo funcionaba la vida. Mi abuelo decía que las cuentas claras conservan las amistades largas, pero cuando las cuentas no están claras, hasta la sangre termina pesando menos. La relación con su padre comenzó a desgastarse a una velocidad que ninguno de los dos imaginó. Durante años habían caminado para el mismo lado, uno cantando y el otro abriendo las puertas. Uno arriba del escenario y otro negociando detrás del telón. Pero ahora los dos veían la historia desde lugares completamente distintos. Pedrito sentía que tenía derecho a saber qué había pasado con el dinero que había generado desde niño. Su padre estaba convencido de que siempre había hecho lo mejor para la familia. Cuando dos personas creen tener la razón, ponerse de acuerdo no suele ser tarea sencilla, amigos. Las discusiones fueron haciéndose cada vez más frecuentes. Ya no hablaban únicamente de contratos o de presentaciones, también hablaban de confianza,
de decisiones tomadas muchos años atrás y de heridas que llevaban demasiado tiempo guardadas. Como decía mi comadre, las palabras son como los clavos. Una vez que entran, aunque los saques, el agujero ya quedó, y en esa familia comenzaron a decirse cosas que dejaron marcas difíciles de borrar. Con el paso del tiempo, la distancia terminó siendo inevitable. Padre e hijo dejaron de caminar juntos y cada uno siguió su propio camino. Lo más triste fue que no se estaban alejando dos socios ni dos compañeros de trabajo. Se estaban alejando un padre y un hijo que habían compartido desde los primeros aplausos, las primeras giras y los primeros sueños. No puedo leer ni escribir. La carrera que un día los había unido ahora también se había convertido en el motivo de su separación, y durante años el silencio ocupó el lugar donde antes había conversaciones, viajes y proyectos compartidos. El público seguía viendo al artista cosechando éxitos. Muy pocos imaginaban que detrás de los reflectores existía una herida familiar abierta. Como luego decía mi tía Lupe, la ropa sucia se lava en casa, pero hay manchas que ni el tiempo alcanza a quitar. Pero decidió seguir adelante, continuó construyendo su carrera, formando su propia familia y tomando las riendas de su vida profesional. Sin embargo, hay heridas que uno aprende a cargar, aunque nunca terminen de cerrar. La relación con su padre quedó suspendida durante años, mientras las preguntas sobre aquel pasado seguían flotando sin encontrar una respuesta que dejara tranquilo a ninguno de los dos. Lo que ninguno imaginaba era que el destino todavía les tenía preparada una última oportunidad. Después de tantos años de distancia, alguien daría el primer paso para intentar cerrar esa herida, pero ese momento llegaría mucho tiempo después, cuando ambos ya habían vivido suficiente para entender que el orgullo también cobra facturas muy caras. Amigos, hubo una disquera que quería congelarlo en el tiempo. A finales de los años 80 ya era evidente que el tiempo había hecho su trabajo. Aquel niño que había conquistado los cines, los programas de televisión y las estaciones de radio ya no existía. José Martín había dejado atrás la voz infantil, el rostro redondo y la inocencia con la que millones de mexicanos lo conocieron como Pedrito. El problema era que crecer resultaba mucho más sencillo para una persona que para una empresa. ¿Por qué tengo que cantar siempre la de la mochila azul? ¿No le cansará a la gente? Te lo planteabas. Yo me preguntaba eso, ¿no? Sí, o sea, la gente de estar ya cansada de que yo cante siempre la de la mochila azul. Entonces la dejé de cantar, pero la dejaba de cantar y me la pedí. Mientras él estaba listo para convertirse en un joven cantante adulto, en las oficinas de CBS todavía seguían viendo al muchachito que durante años les había vendido millones de discos. La compañía tenía razones para pensar así. Durante más de una década, Pedrito Fernández había sido uno de sus artistas más rentables. Cada disco encontraba compradores, las películas seguían atrayendo público y las presentaciones se llenaban con familias enteras que querían escuchar la de la mochila azul. El problema era precisamente ese, la gente seguía pidiendo las canciones del niño, mientras el muchacho que las había grabado ya estaba entrando a la vida adulta. En aquellos años llegó un nuevo ejecutivo a CBS con una idea muy distinta sobre el futuro de Pedro. El mariachi, según su opinión, pertenecía al pasado. Lo moderno era el pop, las baladas, los sintetizadores y el sonido que comenzaba a dominar la radio en toda Latinoamérica. Consideraba que si Pedro quería seguir siendo competitivo, tenía que cambiar completamente de imagen y de estilo. Yo te veo llegar cuando tu perrito sacas a pasear. El cantante aceptó el reto porque todavía tenía un contrato que cumplir y porque, al final, la compañía era quien tomaba las decisiones. Así comenzó una etapa diferente. Grabó el álbum Vicio, donde aparecieron canciones como El Ganador y Absurda Coincidencia, muy alejadas del sonido ranchero con el que había crecido. Después llegó Por un amigo más, con temas como Que no se acabe el mundo, Oro, Oye y la canción que daba título al disco. Musicalmente bien producidos y mostraba a un cantante mucho más maduro, pero también dejaba claro que la disquera estaba intentando construir un artista completamente distinto. El cambio no era solamente musical, también buscaban que el público dejara de pensar en Pedrito para comenzar a ver a Pedro Fernández como un cantante juvenil. El cabello, la ropa, las fotografías promocionales y hasta la manera de presentarlo fueron cambiando poco a poco.
Sin embargo, hay cosas que no se pueden fabricar desde una oficina. Como decía mi abuelo, el traje podrá ser nuevo, pero si no está hecho a tu medida, tarde o temprano termina incomodándote. Eso era exactamente lo que estaba pasando. Todo ha terminado. Mientras todo aquello ocurría en los estudios de grabación, la vida también le tenía preparada una sorpresa fuera de los escenarios. Durante una presentación en Reynosa, conoció a la joven Rebeca Garza. Lo que comenzó como un encuentro casual fue convirtiéndose en una relación cada vez más seria. Entre viajes, conciertos, compromisos, ambos fueron construyendo un noviazgo que avanzó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. No pasó demasiado tiempo antes de que decidieran casarse. Pedro apenas comenzaba la vida adulta y ya estaba formando una familia, mientras muchos jóvenes de su edad apenas pensaban en independizarse. Él llevaba más de 10 años trabajando, mantenía responsabilidades que pocos podían imaginar y ahora también tenía un matrimonio que cuidar. La estabilidad que encontraba al regresar a casa contrastaba con la incertidumbre que cada día vivía dentro de la disquera. Con el paso de los meses, Pedro comenzó a insistir en volver al género que realmente sentía suyo. El pop había sido un intento válido, pero él seguía convencido de que su futuro estaba en la música ranchera. Quería grabar con mariachi, interpretar canciones que conectaran con sus raíces y dejar que el público conociera al hombre en el que él se había convertido. En CBS pensaban exactamente lo contrario. Después de invertir tiempo y dinero en aquella transformación, no estaban dispuestos a regresar al punto de partida. Las diferencias dejaron de ser simples opiniones para convertirse en un choque constante. Cada nuevo proyecto terminaba en discusiones sobre el rumbo que debía tomar su carrera. Entonces llegó el momento que cambió todo. En lugar de permitirle regresar al mariachi, la compañía decidió detener prácticamente su actividad artística. Los meses comenzaron a pasar sin nuevas grabaciones. Después fueron años. En una compañía de discos deciden bloquearte. Sí. Manuel Calderón se llama Manuel señor. Calderón era el director de AIR, Gus. ¿Qué es AIR? AIR es Estar bajo contrato significa que no podía desarrollar libremente su carrera en otro lugar, pero tampoco encontraba el apoyo necesario dentro de la empresa donde había crecido. Era como estar parado frente a una puerta cerrada mientras todas las demás permanecían con llave. La fama tampoco esperaba a nadie. Mientras Pedro permanecía inmóvil, nuevos artistas aparecían en la radio, ocupaban espacios en la televisión y comenzaban a conquistar al público joven. Él seguía siendo un hombre conocido, pero cada año sin lanzar material nuevo hacía todo más difícil. Y es que, amigos, es difícil mantenerse vigente. Como decía mi compadre, el que deja vacío el puesto no tarda en encontrar quien lo ocupe. Después de una relación que había comenzado cuando apenas era un niño, Pedro entendió que ya no había futuro dentro de CBS. Permanecer ahí significaba seguir esperando una oportunidad que probablemente nunca llegaría. Marcharse daba miedo, porque implicaba abandonar la compañía que lo había convertido en estrella, pero quedarse era aceptar que otros siguieran decidiendo por él. Un momento muy complicado, Gus. Fueron un par de años, casi 3 años muy difíciles. Muy difíciles porque al año de que nos casamos nació nuestra hija Osmara y... Así terminó una de las etapas más importantes de su vida. Pedrito había nacido bajo el respaldo de aquella disquera y ahí mismo había construido una carrera que parecía imposible de igualar. Sin embargo, el hombre en el que se había convertido necesitaba empezar un camino distinto, aunque eso significara dejar atrás la seguridad de un gran contrato y comenzar prácticamente desde cero. Al salir de CBS recuperó la libertad para cantar lo que realmente quería, pero también se encontró con una realidad mucho más dura. Ya no tenía una empresa respaldando cada paso. Las presentaciones comenzaron a disminuir y el dinero dejó de entrar con la misma facilidad. Por primera vez desde que era un niño, Pedro Fernández descubrió que el éxito del pasado no garantizaba el trabajo del mañana. No tener todo lo que yo quería darle a mi hija fue muy complicado, fue muy difícil, vivía en una circunstancia muy complicada, no tenía trabajo o tenía muy poco trabajo. Cuando las cosas no van bien, la gente se aprovecha. Y aquí fue cuando pensó en abandonar la música y vender tacos. Los meses pasaban y la preocupación comenzaba a instalarse en su casa.
Pedro Fernández seguía buscando presentaciones y cualquier oportunidad para trabajar, pero el teléfono ya no sonaba. Lo que ganaba apenas alcanzaba para cubrir los gastos de su esposa y sus hijas, y por primera vez desde que comenzó su carrera siendo un niño, no tenía la certeza de cómo sostendría a su familia si la situación seguía igual. Y si yo ganaba 100 pesos, pues ya iba yo por 10 y iba por 15 y por lo que me dieran, ¿no? Porque había necesidad y tenía sobre todo el compromiso. Lo que más le preocupaba no era su carrera, sino su familia. En casa lo esperaban Rebeca y sus hijas, y las responsabilidades seguían creciendo mientras las oportunidades disminuían. Cada cuenta por pagar se convertía en un recordatorio de que ya no podía darse el lujo de esperar a que las cosas mejoraran por sí solas. Aún así, no dejó de buscar trabajo, aceptaba las presentaciones que aparecían, hablaba con promotores y seguía tocando puertas con la esperanza de encontrar una nueva oportunidad. Sin embargo, la industria parecía mirar hacia otro lado. Mientras nuevos artistas ocupaban la radio y la televisión, él luchaba por demostrar que todavía tenía mucho que ofrecer. Con el paso del tiempo, los ahorros comenzaron a desaparecer y la preocupación se volvió parte de la rutina. Hubo días en los que llegó a pensar que su historia en la música había terminado. Y no era una decisión que naciera del desamor por los escenarios, sino de la necesidad de sacar adelante a su familia. Fue entonces cuando contempló una posibilidad que jamás imaginó durante los años de éxito. Si cantar ya no podía darle de comer a los suyos, tendría que ganarse la vida de otra manera. Entre las opciones que consideró estuvo abrir un negocio de tacos. Para muchos habría parecido una locura, pero para Pedro era simplemente la forma más honesta de llevar dinero a su casa. El trabajo nunca avergüenza, amigos. Lo que avergüenza es no querer trabajar, ¿a poco no? Cuando parecía que ese sería el siguiente capítulo de su vida, sonó una llamada que cambió por completo el panorama. PolyGram estaba interesado en contratarlo. La propuesta representaba la oportunidad que llevaba tanto tiempo esperando, aunque esta vez tenía claro que no volvería a ceder en lo más importante. Tiene mi forma de sentir. Oye, Pedrito, pero llegó el momento en que, y corrígeme si caigo en alguna impresión. Antes de firmar puso una condición que para él no era negociable. Volvería a grabar únicamente si podía hacerlo con música ranchera. Ya había probado otros caminos y sabía que ese no era el artista que quería ser. Si iba a empezar de nuevo, sería cantando el género con el que había conquistado al público desde niño. La compañía aceptó y el proyecto comenzó a tomar forma. Después de tanto tiempo de incertidumbre, Pedro volvió a tener una oportunidad para demostrar que su historia todavía estaba lejos de terminar. Solo faltaba comprobar si el público seguía dispuesto a acompañarlo. Y así fue como llegó su segunda oportunidad. La distancia no es razón para... Con el paso de los años dejó de ser recordado únicamente como el niño de la mochila azul y logró construir una carrera como cantante de música ranchera, aunque volvió a cosechar éxitos importantes y se mantuvo vigente durante muchos años. Nunca volvió a vivir el fenómeno de popularidad que alcanzó durante su infancia. Aún así, logró algo que muy pocos artistas infantiles consiguen: mantenerse activos y ganarse el respeto del público después de crecer. Durante los años siguientes lanzó nuevos discos que consolidaron su regreso y volvió a presentarse con éxito en México y otros países. La industria, que tiempo atrás parecía haberle cerrado las puertas, ahora volvía a reconocer su talento. Como decía mi tío, el que persevera alcanza, y Pedro era la prueba de ello. Tú que conoces mi forma de ser. Aunque ya no volvió a tener una carrera importante en el cine como la que disfrutó durante su infancia, siguió enfocado principalmente en la música y más adelante encontró en las telenovelas una nueva etapa como actor. Los rumores que lo persiguieron fueron bastantes. Por más que Pedro Fernández intentó mantener su vida privada lejos de los reflectores, hubo un momento en el que los rumores terminaron ocupando más espacio que su propio trabajo. Todo ocurrió mientras protagonizaba la telenovela Hasta el fin del mundo. De un día para otro comenzaron a decir que le había sido infiel a Rebeca con su compañera de reparto, Marjorie de Sousa. El chisme corrió tan rápido que pronto apareció en programas de espectáculos, revistas y prácticamente en todos los portales de entretenimiento. Ay, Dios mío. Los dos estábamos como que, ¡ay, mucho gusto! Sí, es bien difícil, pero Pedro es una persona muy respetuosa, es un caballero. La guapa venezolana asegura que tanto el cantante como ella...
La historia creció todavía más porque desde hacía tiempo se comentaba que Rebeca era muy celosa y que sus hijas también habían heredado ese carácter. No pasó mucho para que empezaran a relacionar esos supuestos celos con la inesperada salida de Pedro de la telenovela, alimentando una polémica que durante semanas no dejó de dar de qué hablar. Después de la polémica por su salida de Hasta el fin del mundo, Pedro Fernández nunca volvió a protagonizar una telenovela para Televisa, aunque años más tarde regresó a la actuación con proyectos como Malverde, El Santo Patrón y la serie Mariachis. Aquella producción marcó el final de una etapa importante en la televisión mexicana. Desde entonces prefirió concentrarse principalmente en su carrera musical y aparecer solo en proyectos muy específicos. Rebeca Garza, la esposa de Pedrito, y sus hijas se sentían muy celosas de que el cantante conviviera con la actriz, situación que comenzó a tensar mucho las cosas en el set de grabación. Después de la fama, así vive Pedro Fernández. Hoy, a sus casi 57 años, Pedro Fernández sigue dedicado a la música, aunque con un ritmo muy diferente al de otras etapas de su vida. Ya no busca aparecer constantemente en la televisión ni protagonizar nuevas telenovelas. Prefiere enfocarse en sus conciertos y compartir más tiempo con su familia. Lleva casi 4 décadas de matrimonio con Rebeca, padre de 3 hijas, y disfruta plenamente su faceta como abuelo, una etapa que él mismo ha descrito como una de las más felices de su vida. Mi amor, ¿por qué será? Me falta todo. Incluso ha confesado que después de tantos años de trabajo, ahora valora mucho más la tranquilidad de su hogar que la fama. Y hasta aquí llegamos con la historia de Pedro Fernández, un artista que conoció la fama desde niño, atravesó momentos muy difíciles y logró mantenerse vigente durante casi 5 décadas, sin dejar de ser fiel a sus raíces. Cuéntanos, ¿qué te parece la trayectoria de este artista? Déjanos tu comentario que lo estamos leyendo, y si te gustó este video no olvides regalarnos tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y nos vemos en una próxima ocasión y sígansela pasando bonito.